Hoy en día el cristianismo se opone al divorcio, ¿estás de acuerdo? En el cristianismo no hay divorcio, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué en el cristianismo no hay divorcio? Porque lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿cierto? Y de hecho hay un debate entre Jesús y los fariseos sobre el tema del divorcio. Si nosotros leemos bien, Jesús no se opone al divorcio. Jesús se opone al divorcio siempre y cuando no sea en caso de adulterio. Esto es lo que dice el texto. Dice que el que se separa de su mujer, excepto en caso de adulterio, y se casa con otra mujer, comete adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada o la mujer que se casa con un hombre divorciado comete adulterio. Eso es lo que está diciendo Jesús y hay que entenderlo bien en el contexto. Ahora, no es Jesús en contra del divorcio y por tanto en contra de la ley de Moisés. Oh, prueba, Jesús se opone a la ley de Moisés, cancelados todos los mandamientos. No, hay que entenderlo esto en su contexto. Lo que está haciendo Jesús es replicar un debate que en el movimiento fariseo existía desde hacía por lo menos 50 años. Antes hablamos de las dos escuelas, de Hillel y Shammai. Bueno, también dijimos que la escuela de Shammai era la más estricta y la escuela de Hillel era la más liberal o la más permisiva de las dos. Shammai, ¿qué es lo que opinaba al respecto del divorcio? Exactamente lo mismo que Jesús. Shammai decía que un judío no puede darle el get a su mujer, es decir, la carta de divorcio, excepto si la mujer comete adulterio. En caso de que la mujer cometa adulterio, el hombre tiene el derecho, no está obligado, pero sí por ese motivo está justificado que el hombre repudie a su mujer y se divorcie de ella. Pero para Shammai es el único caso posible. Para Jesús también. ¿Qué es lo que decía Hillel? Hillel decía que no, que como, bueno, tenemos que tener en cuenta que Hillel es la versión más liberal y más suave de exigencia dentro de la interpretación de la Torá, para Hillel bastaba con que tu mujer te cocine mal, bastaba con que tu mujer queme la comida o le ponga sal en exceso para que tú te puedas divorciar de ella. Viene después Rabí Akiva, que es de la escuela de Hillel, y dice, no solamente si tu mujer te cocina mal, que quede claro, esto lo está diciendo Hillel y Rabí Akiva, no yo, ¿de acuerdo? Yo estoy citando solamente lo que dijeron rabinos hace 2000 años, que nadie venga después a decirme que soy un arcaico troglodita. Esto está en la literatura rabínica. Bueno, viene Rabí Akiva y dice, si encontraste una mujer más bonita que la tuya, eso es válido y está justificado para que te separes de la que tienes y te cases con la nueva. Ok, hay un debate dentro del movimiento fariseo sobre en qué casos un hombre se puede divorciar de su mujer. Y este debate está en la Mishnah y en el Talmud y por tanto es un debate que pertenece al movimiento fariseo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Está tomando una posición a favor claramente de una de las dos escuelas. Viene y dice, hey, ustedes fariseos, y yo agrego entre paréntesis de la escuela de Hillel, ojo con lo que hacen, porque si se separan de su mujer y se casan con otra, cometen adulterio. ¿Por qué es tan importante el tema del divorcio? Porque si un hombre se separa de su mujer sin que la causa esté justificada, aunque se haya separado y casado con otra, alágicamente, es decir, desde el punto de vista de la jurisprudencia, sigue casada. A ojos del cielo, sigue casada esa mujer. Y si esa mujer que sigue casada con su marido, porque se divorciaron por un motivo que no es el correcto y por tanto se divorciaron mal, se vuelve a casar, ¿qué está haciendo la mujer? Está cometiendo adulterio. Y si esa mujer llegase a tener un hijo con su otro marido, el hijo sería un bastardo, sería un mamzer, y por tanto, alágicamente no se podría casar sino con otro mamzer, y por tanto ahí tenemos un problema terrible. Y el tema de los divorcios es el tema más sensible dentro de la tradición rabínica, atención, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Es un problemón que los divorcios tengan que estar hechos de una forma correcta, porque si un hombre se divorcia de su mujer y hay algo que se hizo mal desde el punto de vista jurisprudencial y se vuelve a casar, como no se separó bien, comete adulterio. Por eso viene Jesús y dice que el que se divorcia de una mujer y se casa con otra comete adulterio. Él no está en contra del divorcio, él está en contra de divorciarse por cualquier cosa. Jesús viene y dice,
Si tu mujer te cocina mal, no es un motivo de divorcio. Y si te divorcias por eso y te casas, cometes adulterio porque todavía sigues casado con la otra. Si tu mujer no te gusta y encontraste una más bonita y te quieres separar y te casas, ese no es un motivo válido, no te puedes separar por eso. Porque si lo haces y te casas, cometes adulterio y es gravísimo porque si de ese adulterio sale un hijo, ese hijo es un mamzer. Y nadie quiere ser mamzer porque un mamzer solo se puede casar con una mamzerá durante las siguientes 10 generaciones. Y por tanto, a lo largo de toda la historia, el tema del divorcio es el tema más sensible dentro de la tradición judía y por eso a Jesús le preocupa tanto el tema de que la gente se divorcie bien o no se divorcie por cualquier cosa. Y es ahí cuando vemos a Jesús adoptando una postura farisea clara de la escuela de Shammai. Que, ojo, en este caso Jesús apoya la escuela de Shammai, que es la más estricta. Y viene y dice, no te separes excepto por caso de adulterio. En la gran mayoría de otros debates, Jesús va a ser mucho más flexible y va a estar a favor de la escuela de Hillel. Pero en este caso específico, se posiciona a favor de la escuela de Shammai. ¿Por qué? No sé. Pero quizás tenemos que ir a la historia y ver qué fue lo que hizo su padre cuando pasó lo que pasó. Entonces, muchas veces los teólogos adoptan su propia interpretación de la Torá según sus propias vivencias. Y nosotros vemos que José se confunde, se vuelve loco, ve que su mujer está embarazada, lo primero que piensa es me voy a divorciar. Pero solamente se puede divorciar en caso de adulterio. Ah, pero ahí no hubo adulterio. Entonces es mucho más complejo de lo que parece y puede ser que esté influenciado por algo que está presente en la tradición familiar de Jesús. O puede que no. Y simplemente en este caso Jesús haya decidido, por los motivos que fueran, estar a favor de la escuela de Shammai y no de la escuela de Hillel. Ahorita que mencionan lo de José, hay muchos académicos que aseguran que Jesús fue hijo de José. ¿Sí? Que esto del nacimiento virginal obviamente es una construcción posterior o una especie de teologización para validar el ministerio de Jesús, pero que Jesús es hijo de José. Y mencionaste la palabra mamzer y yo la tengo tan grabada porque he leído demasiadas acusaciones sobre Jesús, de que él es un mamzer y por lo tanto no vale nada de lo que haya dicho porque él es un mamzer. De hecho, lo usan despectivamente hacia él. Tú como historiador, ¿cómo lo abordas? Porque los eruditos como Antonio Piñero, como estuvimos hablando ayer, tú y yo, pues sí mencionan que Jesús definitivamente es hijo de José. Sí, no hay ninguna duda de que Jesús es hijo de José. Ninguna duda de que Jesús es hijo de José. A ver, sin ofender a nadie, ¿de acuerdo? La construcción de su nacimiento, la construcción literaria de su nacimiento virginal es posterior, claramente, y tiene que ver con el Cristo de la fe, ya con el Jesús que es el Redentor, Cordero de Dios de la humanidad, que no tiene relación con el Jesús histórico que estamos hablando ahora. Por eso yo dije al principio, yo voy a hablar de un Jesús desconocido para mucha gente, ¿de acuerdo? Porque el Jesús conocido para mucha gente es el Cristo Redentor. Yo del Cristo Redentor, yo soy judío, yo no hablo del Cristo Redentor, yo hablo del Jesús histórico. Entonces, si tú me preguntas a mí, el padre de Jesús es José y no hay ningún motivo para pensar que el padre de Jesús no sea José, más que la construcción literaria posterior que se narra, no en todos los evangelios, por cierto, no está en todos los evangelios, que hay un nacimiento virginal en donde el Espíritu Santo está involucrado en la concepción de la Virgen María y el nacimiento posterior de Jesús. ¿Qué es lo que hace el judaísmo rabínico? El judaísmo rabínico agarra la creencia cristiana que ya estaba muy asentada en los siglos IV y V del nacimiento virginal de Jesús y simplemente lo explica a partir del hecho de que en realidad el padre, porque había un consenso en el mundo cristiano de que José es el padre adoptivo de Jesús, pero no su padre biológico, viene el judaísmo rabínico y también desarrolla una idea literaria según la cual en realidad María había tenido una relación con un soldado romano llamado Pantera y como consecuencia de esta unión ilegítima, porque estaba con José, nace Jesús y por tanto Jesús sería un mamzer, un bastardo. Entonces, para el judaísmo rabínico,
que, repito, el judaísmo rabínico escribe esta historia 4 siglos después, y por tanto la veracidad histórica que pueda tener es mínima al respecto de los evangelios sinópticos, que también se escriben varias décadas después, pero están mucho más cerca de los acontecimientos que narran. Incluso si Jesús fuese un mamzer, como postula el judaísmo rabínico actual, Adif mamzer jajam measher Cohen gadol. ¿Qué significa? Es preferible un mamzer sabio que un sumo sacerdote corrupto. Esto es lo que dice el Talmud también. Y por tanto, ser mamzer no te quita autoridad para ser rabino. Tú puedes ser rabino y puedes ser uno de los rabinos más grandes también. Tu único problema es que como eres mamzer y eres el resultado de una unión ilegal, no te puedes casar con cualquier mujer, te tienes que casar únicamente con alguien que esté en tu mismo estatus, con una mamzerá, durante los siguientes 10 generaciones, por lo menos. Pero no, esto no descalifica a Jesús. Es verdad que lo descalifica socialmente, porque a nadie le gusta que lo llamen mamzer, es bastante feo que... Porque ¿qué pasa si te llaman mamzer? No te están insultando a ti, están insultando a tu mamá, ¿cierto? Están insultando a tu mamá. Entonces, a ningún hombre le gusta que insulten a su mamá, recordándole todo el tiempo que es un mamzer y su mamá tuvo una unión ilegítima con otro hombre en lugar de con su papá o con quien debería haberlo tenido. Y por tanto, esto descalifica socialmente un poco, pero no desde el punto de vista de la jurisprudencia, no hay ningún problema. Pero aclaro que no es el caso, porque no hay ningún motivo para dudar de que el padre de Jesús es José. Claro.